Exactamente dentro de 20 días voy a estar en un coloquio en Francia, dando una conferencia que me invitaron es un coloquio sobre la educación y los procesos de emancipación, y querían un filósofo. Es para gente que investiga en educación. No sé ni me importa por qué me invitaron, pero me invitaron y voy a ir. Sí. Y cuando estaba traduciendo al francés la conferencia, no saben las palabrotas que me salieron, tratando de ver cómo hacía para traducir el Estado, porque toda la conferencia giraba sobre el Estado. El Estado. Y acá está Claudio Ongaro, que sé que está haciendo esfuerzos gigantescos por hacer algunas traducciones de Rodolfo y algún otro al alemán, y le está pasando lo mismo, ¿no? No es sencillo, pero lo voy a hacer. Le entré a dar una serie de glosas porque les voy a hablar del Estado. Si les gusta bien, y si no, también. Y que hagan ellos el esfuerzo de entender la distinción en español, que bastante esfuerzo hemos hecho nosotros por entender muchas distinciones en muchísimos idiomas. No me animo a usar el aymara porque no lo conozco, pero si no, lo hubiera hecho con toda intención. Bien, basta. Miren, yo algo que sí quiero empezar a decir en este contexto y que tiene que ver con una idea cuasi obsesiva de Rodolfo Kusch. Yo se la escuché por primera vez en una mesa redonda que participamos en conjunto. Está publicado esto en las obras completas. Una mesa redonda sobre la filosofía nacional. Se llamaba así la mesa. Y él ahí dijo, la cuestión, el problema, empiezo resumiendo, después les cito el texto, la cuestión es la danza propia. Empezó a hacer. Y entonces agrego, nos pasa como en la danza de las trenzas navideñas acá en la quebrada. Se continúa trenzando y destrenzando lo que está depositado en el corpus. Pero puede ocurrir lo peor. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo acá? Aceptar el filosofar como pensamiento y no como reiteración. ¿Por qué es lo peor? Porque entonces los pies se nos entreveran. Porque hemos perdido el ritmo del conjunto. Está de por medio que nuestra danza no sea la adecuada. El problema no está en haber trenzado todas las cintas, sino que lo que se dio a llamar filosofía no es el corpus real. Hace falta aire, para quien está formado toda su vida en la filosofía. O sea, hemos estado trenzando y destrezando un cuerpo que no es el corpus real. Hay que destrenzar las cintas para trenzarlas de acuerdo con un corpus realmente propio. Y que no se molesten los danzantes. La metáfora es hermosa. Claro, si el corpus no es el real y nosotros queremos pensar y no meramente reiterar, perdemos el ritmo del conjunto y nos molestamos los unos a los otros. Pero si logramos hacer esto,
vamos a tener la posibilidad de que no se molesten los danzantes en la difícil tarea de trenzar y destrenzar, que no es sencillo, esto es fácil decirlo, ¿no? El estado actual de la cuestión se reduce a la danza propia, o sea, a cometer el ridículo de dar pasos inadecuados. Y en esto va la responsabilidad del pensador. Bueno, yo creo que este tema de animarnos a la danza propia como metáfora, me parece que es de alguna manera, me parece una cierta, por decirlo de alguna forma, síntesis del proyecto teórico que se puso en las manos de Rodolfo Kusch. Es decir, de alguna manera, no es el problema trenzar y destrenzar, sino buscar el corpus real en torno al cual trenzar y destrenzar. En esta línea de pensamiento, claro, ¿cuál es el gran problema? El problema es el miedo. Es el miedo. O sea, esa es otra frase recurrente en su obra y que a mí me parece que viene bien decirla en este contexto. Lo que nos pasa es que tenemos miedo a pensar. Y con esa agudeza e ironía con que a veces decía las cosas Rodolfo, agrega, y es porque en el fondo hemos pensado siempre desde el miedo. Es para pensar, ¿no? O sea, tenemos miedo a pensar porque en el fondo siempre hemos pensado desde el miedo. Desde el miedo de no parecernos a, o desde el miedo de no, y en realidad lo que tenemos miedo. Y este es el tema de fondo. Lo que tenemos miedo es, como recordaba recién ese texto, el video, después de trabajar, que va y se apoya en la mesa del café y piensa, etcétera, o como dice en otro texto, sube el colectivo, etcétera, y empieza el para mí, pero ahí empieza el verdadero miedo. El miedo que va desde los gliptodontes hasta, es decir, la vida misma. Lo que finalmente Kusch terminó teorizando, me parece, o llamando, tratando de traducir el fondo de la cuestión, el estar, meramente estar. Que es, en última instancia, una manera de hacer referencia, creo, precisamente a esta América profunda, pero justamente, y esto a veces me parece que no se lo termina de entender y sería bueno que lo discutiéramos, al menos yo quisiera darles mi lectura, no es meramente el estar como el lugar, ¿no? Yo creo que es el estar como esa dimensión profundamente humana, que cuando Kusch la trataba de explicitar un poco, decía cosas como la indigencia originaria, que es el hambre que va desde el pan hasta la divinidad. En última instancia, es estar, y acá está el tema, me parece, no lo podemos confundir meramente. No es el problema que sea un lugar, sino al revés, el lugar lo tenemos que referir al estar. O sea, está hablando de una cosa más profunda. ¿Por qué? Porque el estar, de alguna manera, es, para decirlo de una expresión más conocida en nuestras categorías, sencillamente la condición humana, o para utilizar una expresión más kuchiana, la vida. Parece como muy loco que hayamos necesitado tantos siglos para decir cosas como esta, ¿no? Bueno, yo en ese sentido había pensado, este es un texto viejo, sacarlo, no voy a hablar siempre.
No, porque de veras prefiero no distraer. Una luna espera que abra el viento sus alas, buscando surcos en mi tierra para sembrar nuestra historia. Buscando surcos en mi tierra para sembrar nuestra historia. Brama el viento con su bravor para limpiar las sequías. Truena un churqui en el corazón recordando sus heridas. Truena un churqui en el corazón recordando sus heridas. Recordando sus